Si te atrevieras a bailar un tango conmigo, me casaría contigo aquí mismo, frente a todos. Si te atrevieras a bailar un tango conmigo, me casaría contigo aquí mismo, frente a todos. La frase estalló como un disparo entre el brillo de los candelabros y el murmullo del salón principal del Gran Hotel del Sol, en el corazón de Guadalajara. Las risas se multiplicaron, chocando contra las paredes doradas como un eco cruel. El autor de aquel desafío era Alejandro Valdés, joven millonario acostumbrado a que su voz dictara el ritmo de la noche. Su sonrisa, afilada y arrogante, destellaba bajo la luz de los cristales, mientras levantaba su copa de vino tinto. Frente a él, Camila Reyes, una camarera de mirada serena y delantal blanco, sostenía una bandeja temblorosa. La humillación flotaba en el aire como un perfume caro. Nadie esperaba que ella respondiera, solo querían ver cómo se quebraba. Pero Camila no bajó la vista. En sus ojos oscuros brilló algo que ninguno de los presentes pudo nombrar. Una calma antigua, un fuego escondido. La orquesta se quedó muda. El silencio cayó sobre los invitados, y en ese instante todos supieron que algo estaba a punto de romperse. ¿Y tú? Si estuvieras en su lugar, ¿habrías dado un paso al frente o habrías callado? A veces, solo un movimiento valiente puede cambiar el curso de una vida. Alejandro vestía un traje negro impecable, con una corbata roja que parecía arder bajo la luz de los candelabros. Su postura, erguida y segura, dominaba el espacio como si el salón entero le perteneciera. En cambio, Camila Reyes, con su uniforme sencillo y el cabello recogido, se movía con discreción entre las mesas, intentando pasar inadvertida. Pero ahora todas las miradas caían sobre ella, como cuchillos brillantes. El gran salón imperial resplandecía con el lujo de la élite de Guadalajara. Los vestidos de seda, los perfumes intensos, las risas que olían a poder. Las copas de cristal tintineaban, los abanicos se agitaban, y el aire estaba cargado de una expectación cruel. Afuera, el viento traía el eco distante de una guitarra callejera, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Camila sintió el calor subirle al rostro, pero no bajó la mirada. Recordó la voz de su madre, lejana pero viva. El tango no se baila con los pies, hija, sino con el alma. Esa frase se clavó en su pecho como un latido. En ese momento, comprendió que la humillación solo duele si uno decide aceptarla. Y ella, esa noche, no iba a hacerlo. El silencio se volvió tan espeso que podía sentirse sobre la piel. Alejandro mantenía la copa en alto, observando a Camila con una sonrisa que mezclaba burla y desafío. Algunos invitados contenían la risa, otros murmuraban con diversión, esperando verla huir. Pero ella no se movió. Dejó la bandeja sobre la mesa más cercana. El sonido del cristal al chocar resonó como un disparo, cortando el aire cargado de tensión. Camila respiró hondo. El temblor en sus manos desapareció, reemplazado por una calma que nadie supo entender. Sus ojos, oscuros y profundos, se alzaron hasta encontrarse con los de Alejandro. Por un instante, las luces del salón parecieron atenuarse, como si la ciudad entera aguardara su respuesta. Entonces, con una voz firme, clara, dijo: «Pieteses». ¿Querías un espectáculo? Muy bien, señor Valdés. Tendrás uno. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro sonrió, creyendo haber ganado el juego. Pero en el fondo de esa mirada serena había algo distinto. Una promesa.
Camila dio un paso al frente, y la orquesta, aún indecisa, aguardó su señal. Y fue en ese instante, cuando el primer acorde del bandoneón rasgó el silencio, que el destino comenzó a cambiar. El primer suspiro del bandoneón llenó el aire como una herida abierta. La melodía, grave y doliente, atravesó el silencio del salón y se mezcló con el olor a vino y perfume caro. Alejandro extendió su mano con gesto teatral, esperando que ella dudara. Pero Camila Reyes la tomó sin vacilar. Sus dedos, delgados y firmes, se entrelazaron con los de él. En ese instante, todo cambió. Las luces del gran salón imperial se reflejaron en el suelo de mármol, donde las sombras de ambos comenzaron a danzar. Alejandro dio el primer paso, imponente, guiando con fuerza. Quería mostrar dominio, quería que el público se riera. Su mano se apoyó en la cintura de ella con autoridad, su cuerpo marcaba el compás con rigidez. Pero Camila, lejos de seguirlo como un reflejo sumiso, respondió con una precisión que lo desarmó. Cada movimiento suyo era medido, consciente, elegante. No era una camarera improvisando. Era una bailarina que conocía el alma del tango. Sus pasos se deslizaron con la suavidad del terciopelo, pero con la fuerza de un trueno contenido. Alejandro lo sintió. Bajo la música y el aplauso contenido, su respiración comenzó a perder ritmo. Intentó recuperar el control, girarla con violencia, marcar la dirección, pero ella respondía con una fluidez que lo dejaba expuesto. El público se inclinó hacia adelante. Nadie se atrevía a hablar. Las carcajadas de minutos atrás se habían evaporado, reemplazadas por una fascinación muda. Los violines elevaron el tono. El contrabajo marcó un pulso que hacía vibrar el pecho. En el rostro de Camila no había rastro de miedo. Sus ojos, fijos en Alejandro, parecían atravesarlo. Cada paso suyo era una palabra no dicha, cada giro una respuesta. Alejandro apretó la mandíbula. No podía soportar que ella, la empleada, lo superara en su propio escenario. Redobló la presión sobre su cintura, intentando arrastrarla a su ritmo. Pero Camila, sin perder el equilibrio, cambió la dirección con un simple giro. La tela de su falda se abrió como una ola, rozando sus piernas, dibujando un círculo perfecto de fuego y orgullo. Los murmullos crecieron. Una mujer de vestido rojo murmuró: «No baila, vuela». Un hombre respondió en voz baja: «Tiene la sangre de los viejos maestros». Alejandro sintió como el sudor le corría por la nuca. En cada paso, en cada roce, sentía que perdía algo más que el control. Perdía el poder. Camila, en cambio, parecía crecer con cada compás. No buscaba humillarlo, pero su presencia lo devoraba todo. El tango ya no era un juego, era un duelo. El aire se llenó de electricidad. Ella se acercó un poco más y con un giro final se detuvo frente a él. El silencio cayó, espeso, sagrado. Por un segundo, los dos se miraron fijamente. En la mirada de Alejandro había desconcierto, frustración y una sombra de admiración que lo atormentaba. En la de Camila, solo calma. Una calma que no se aprende, que solo poseen los que ya lo han perdido todo, y aún así deciden levantarse. El último acorde del bandoneón estalló, y el público contuvo el aliento. Nadie podía negar lo evidente. Aquella no era una simple camarera. Era una mujer que acababa de convertir la humillación en arte. El tango seguía ardiendo como una llama que se negaba a extinguirse. La orquesta aumentó el ritmo,
El bandoneón gemía con una fuerza que parecía venir de las entrañas de la tierra. Los pasos de Alejandro y Camila se entrelazaban en una lucha silenciosa, donde cada respiración era un desafío y cada mirada una herida abierta. Alejandro intentó retomar el control, llevando a Camila hacia un giro rápido, brusco, casi violento. Quería imponer su fuerza, demostrar ante todos que seguía siendo el dueño de la noche. Pero ella no cedió. Se mantuvo firme, sosteniéndose con la elegancia de quien baila no por vanidad, sino por dignidad. Su cuerpo se movía con precisión felina. Cada paso suyo era una respuesta sin palabras al orgullo de él. El público contenía el aliento. Las risas del principio se habían convertido en un murmullo reverente. Nadie osaba interrumpir lo que estaban viendo. Una batalla hecha de música y fuego. Una mujer de joyas relucientes murmuró con asombro: «Esa muchacha no baila, siente». Otro hombre respondió sin apartar la vista: «Nunca había visto a alguien así, ni siquiera en Buenos Aires». Siétese. Alejandro, cada vez más descompuesto, sudaba bajo la luz dorada. Sus movimientos perdían la gracia que solía acompañarlo. El aire entre ellos se volvió espeso, lleno de tensión. Camila, en cambio, parecía más ligera, más libre. Su falda giraba como una sombra viva, sus brazos se extendían con una precisión que cortaba el aire. De repente, él intentó un paso arriesgado. Tiró de ella hacia sí, con fuerza, buscando un efecto teatral. Pero Camila aprovechó el impulso, giró sobre sí misma y emergió de su agarre como un cometa negro. La gente exhaló al unísono. Algunos aplaudieron sin querer, incapaces de contener la emoción. En ese instante, algo en el rostro de Alejandro se quebró. No era rabia, ni siquiera humillación. Era desconcierto. La seguridad del hombre que todo lo había tenido se desmoronaba frente a los ojos de todos. Camila no necesitaba hablar. Su cuerpo lo decía todo. En sus movimientos estaba la voz de todas las mujeres que habían sido calladas, la fuerza de quienes aprenden a resistir sin perder la gracia. Ella dio un paso al frente. Sus tacones golpearon el mármol con la firmeza de un latido. Sus ojos se encontraron una vez más. Alejandro quiso sostenerle la mirada, pero no pudo. Sintió que el orgullo, ese viejo compañero, le pesaba como una cadena. Camila se acercó lo justo para que solo él pudiera escucharla y susurró: «Ksietes». No era un espectáculo. Alejandro era un espejo. Sus palabras lo atravesaron más que cualquier burla. Y por un momento, Alejandro vio su reflejo en sus ojos. Un hombre vacío, rodeado de oro pero sin alma. El bandoneón prolongó una nota infinita, como si la ciudad misma respirara con ellos. Camila giró una última vez, la falda describiendo un arco perfecto. La música se elevó, los aplausos quedaron suspendidos. En ese instante, todos comprendieron que el tango había dejado de ser un baile. Se había convertido en una confesión. Y en esa confesión, Alejandro ya no era el protagonista. Lo era Camila, la mujer que transformó la humillación en fuego y el fuego en libertad. El salón entero vibraba con la tensión de lo imposible. Las notas del bandoneón se alargaban como hilos de fuego, mientras el público se mantenía inmóvil, temiendo que un solo movimiento rompiera el hechizo. Alejandro respiraba agitadamente. La frente perlada de sudor reflejaba el resplandor de los candelabros. Frente a él, Camila Reyes parecía envuelta en una calma sobrenatural. Su cuerpo seguía el compás
con una gracia que rozaba lo divino. No bailaba para impresionar, sino para revelar algo que sólo ella entendía, una verdad que dolía y liberaba al mismo tiempo. Alejandro volvió a intentar dominar el ritmo. La tomó por la mano, la giró con brusquedad, marcando los pasos como si el tango fuera una guerra. Pero cada vez que él forzaba, ella respondía con suavidad. Cada impulso suyo encontraba una respuesta que lo desarmaba. Su fuerza se estrellaba contra la serenidad de ella, y fue entonces cuando el público lo notó. El que había comenzado guiando, ahora seguía, atrapado en la corriente invisible de una mujer que bailaba con el alma. Las parejas de invitados se miraban entre sí, incrédulas. Algunos comenzaron a murmurar los nombres de los grandes maestros del tango, intentando encontrar en sus recuerdos una referencia comparable. Pero nadie podía recordar algo así. Camila giró lentamente, dejando que la falda rozara el aire con un susurro de seda. Su cabello, suelto ya de su moño, caía sobre los hombros y brillaba bajo las luces. Por un instante, el tiempo se detuvo. Alejandro sintió que perdía el aliento. En el brillo de sus ojos no había burla, solo una claridad dolorosa. Comprendió, sin palabras, que la mujer frente a él no era la camarera a la que quiso humillar. Era una artista, una hija del fuego, una memoria viva del tango que corría por la sangre de su madre. Intentó decir algo, pero la música lo ahogó. La melodía subía, envolviéndolos en una atmósfera densa, casi sagrada. Entonces, ella dio un paso hacia él. La cercanía fue insoportable. Podía oler su perfume, mezcla de jabón simple y sudor limpio, una fragancia más real que todos los aromas artificiales del salón. Camila lo miró directo, con una ternura que era también un juicio. Y en ese momento, Alejandro comprendió que lo que sentía no era odio, ni siquiera vergüenza. Era miedo, miedo a ser visto tal como era. El bandoneón gritó, el violín lloró, y los cuerpos se fundieron en un giro final que parecía un duelo entre la luz y la sombra. Alejandro quiso marcar el último paso, pero fue Camila quien decidió el cierre. Lo empujó con elegancia, sin fuerza, solo con la precisión de quien domina el aire, y él quedó detenido, jadeante, frente a la multitud. Ella se alejó un paso, la cabeza erguida, el pecho expandido por la respiración. Los invitados se pusieron de pie. Nadie sabía si aplaudir o rezar. En la mirada de todos había asombro y una extraña emoción que no se podía nombrar. Camila había roto algo más que el orgullo de un hombre. Había desnudado la falsedad de un mundo que confunde el dinero con la grandeza. Alejandro, con el rostro desencajado, la observó sin entender cómo una simple mujer podía hacerlo sentir tan pequeño. Y fue entonces cuando comprendió, demasiado tarde, que el tango no era un juego de fuerza, sino un diálogo de almas. El último acorde del bandoneón se estiró en el aire, largo y vibrante, como un suspiro que se resiste a morir. Los violines se apagaron lentamente, el contrabajo dio su última nota, y un silencio espeso cayó sobre el salón. Nadie se movía. Nadie respiraba. El mármol aún parecía vibrar bajo los pasos de Camila Reyes, que permanecía inmóvil, con el pecho agitado, el rostro encendido y los ojos brillando con una mezcla de emoción y desafío. Alejandro Valdés seguía frente a ella, inmóvil, con las manos temblorosas. El hombre que había comenzado la noche riendo y dictando las reglas, ahora parecía más pequeño que nunca. Su traje impecable
no podía ocultar la derrota escrita en cada línea de su cuerpo. La multitud, que minutos antes lo celebraba, lo miraba ahora con una mezcla de compasión y desprecio. Un aplauso solitario rompió el silencio. Venía del fondo del salón, de un anciano de cabello blanco, con traje oscuro y un pañuelo doblado con precisión en el bolsillo. Su rostro temblaba de emoción. «No puede ser», murmuró con voz ronca. «Esos giros, esos brazos, los reconozco». Camila lo miró sin entender. El anciano avanzó despacio, y el murmullo creció a su paso. «Yo vi esos pasos hace 30 años, en Buenos Aires», continuó. «Bailaban con el fuego de las almas viejas, como lo hacía Soledad Reyes». Un murmullo recorrió el salón. Varias cabezas se alzaron, incrédulas. Un nombre flotó entre los invitados como un secreto que resucita. ¿Soledad Reyes? ¿La bailarina del Teatro Colón? El anciano asintió con solemnidad. Sí, la mujer que cambió el tango para siempre. Y ahora veo su alma bailando otra vez, en su hija. Camila sintió que el aire se detenía en sus pulmones. Su corazón golpeó tan fuerte que apenas pudo sostenerse. Su nombre, el de su madre, resonaba en las paredes doradas, trayendo consigo el peso de una vida que había intentado olvidar. Las lágrimas le subieron a los ojos. Durante años había ocultado quién era para sobrevivir, para no vivir bajo la sombra de una leyenda. Pero esa noche la verdad la había alcanzado. «Sí», susurró al fin, apenas audible. «Soy su hija». El silencio volvió a caer, pero no era de burla ni de juicio. Era reverencia. Algunos aplaudieron con las manos temblorosas, otros simplemente cerraron los ojos, como si estuvieran presenciando el regreso de algo sagrado. Alejandro tragó saliva. Su rostro perdió el color. La mujer que había humillado ante todos no era una simple camarera, sino la heredera de una leyenda que él mismo había admirado de niño. Quiso hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La vergüenza lo envolvía como un abrigo de plomo. Camila lo miró con serenidad. No había rabia en su mirada, solo una tristeza inmensa, limpia, como el eco de una historia que se cierra. El anciano se inclinó hacia ella con respeto y susurró: «Siéntese. Tu madre estaría orgullosa, hija. Hoy la has traído de vuelta». Y mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas, todos comprendieron que esa noche no era solo el triunfo de una mujer, sino el renacimiento de un legado que el tiempo no había podido enterrar. El murmullo del público se transformó en un océano de suspiros y exclamaciones. El nombre de Soledad Reyes resonaba entre los invitados como una melodía olvidada que volvía a la vida. Algunos no podían creerlo, otros recordaban haberla visto bailar en su juventud, cuando el tango era casi religión. Alejandro permanecía inmóvil, con el rostro desencajado. No comprendía cómo, en una sola noche, su arrogancia se había convertido en su castigo. Camila respiró hondo. Sus ojos, aún húmedos, brillaban con una mezcla de orgullo y dolor. Dio un paso al frente y su voz, aunque temblorosa, sonó clara y firme. «Mi madre murió hace muchos años», dijo mirando al anciano. «Pero el tango nunca me abandonó. Lo llevaba dentro, como una herida y una promesa». Don Esteban, el anciano, la escuchaba con los ojos brillantes. Asintió despacio, como quien contempla un milagro. «Soledad fue más que una bailarina»,
dijo con emoción. Fue el alma de este arte. Y hoy su espíritu bailó contigo, niña. El público rompió en aplausos, pero Camila levantó una mano, pidiendo silencio. No vine aquí para reclamar un nombre, continuó. Vine a trabajar, nada más. Pero esta noche, alguien quiso convertirme en una broma. Su mirada se posó en Alejandro. El silencio volvió a caer, tenso como el aire antes de una tormenta. Y sin quererlo, añadió con voz baja. Me obligó a recordar quién soy. Alejandro bajó la cabeza. Sentía que las palabras de ella eran dagas silenciosas, pero no por crueldad, sino por verdad. Intentó hablar, pero Camila lo interrumpió. Durante años escondí mi apellido. No soportaba escuchar cómo hablaban de mi madre, como si fuera solo un recuerdo bonito. Para mí, su nombre era una carga. Pero esta noche, al escuchar el bandoneón, sentí que ella me guiaba otra vez. Sus palabras llenaron el salón de una emoción que ni la música podía igualar. Una mujer joven lloraba discretamente. Un hombre mayor apretaba la mano de su esposa. Don Esteban cerró los ojos y murmuró una oración. Camila se volvió hacia el público. Mi madre me enseñó que el tango no se baila con los pies, sino con el corazón. Por eso, cuando alguien se burla de él, no me ofende solo a mí, ofende a todos los que alguna vez amaron este arte. El silencio fue total. Alejandro sintió un nudo en la garganta. En ese instante, comprendió que no solo había humillado a una mujer, sino que había profanado algo sagrado. Camila dio un paso atrás, respiró profundamente y, con voz suave, concluyó: Illeteses, yo no vine a buscar venganza. Solo vine a recordar que la dignidad no se pide, se demuestra. Las últimas palabras quedaron flotando en el aire, y cuando la orquesta, con un respeto casi religioso, volvió a tocar una nota tenue del bandoneón, todos supieron que la historia de Soledad Reyes acababa de renacer en el alma de su hija. El silencio que siguió a las palabras de Camila Reyes fue tan intenso que hasta las luces parecían contener la respiración. Alejandro seguía de pie frente a ella, con el rostro tenso, los labios apretados, el orgullo herido pero todavía vivo. Era un hombre que no sabía rendirse, no por fuerza, sino por miedo, y aquel miedo lo impulsó a hablar, aunque su voz sonó vacía entre los ecos del salón. «No te engañes, Camila», dijo con tono agrio, forzando una sonrisa. «Aquí todos se emocionan fácil. Una historia bonita, una madre famosa, un apellido de leyenda. Pero la realidad es que sigues siendo una empleada. Nada más». El murmullo del público fue inmediato. Algunos se llevaron las manos al pecho, otros miraron a Alejandro con desaprobación. Don Esteban se levantó de su asiento con los ojos encendidos. «Cállate, muchacho», tronó con voz grave. «El dinero puede comprarte una orquesta, pero jamás te dará el alma para entender una canción». Alejandro retrocedió un paso, pero todavía intentó defenderse. «¿Y qué alma es esa?», replicó. «¿La de los que bailan por nostalgia mientras nosotros movemos el mundo real?» Camila lo observó con serenidad. No había ira en su rostro, solo una tristeza profunda, como la de quien ya ha perdonado lo imperdonable. «Tienes razón», respondió con calma. «Yo bailo por nostalgia. Tú vives sin raíces,
Por eso nunca entenderás lo que significa pertenecer a algo más grande que uno mismo. El público contuvo el aliento. Cada palabra de ella era un latido, un golpe seco que desarmaba la soberbia de Alejandro. Él intentó sostener su mirada, pero se encontró con algo que no había visto nunca. Compasión. No desprecio, no venganza, compasión. Y eso lo hizo sentir aún más pequeño. Camila se giró lentamente hacia la orquesta, extendió una mano, y el director, sin decir palabra, alzó la batuta. El bandoneón empezó a sonar otra vez, esta vez con un tono melancólico, casi espiritual. «Este tango», dijo ella sin apartar los ojos de Alejandro, «no es para humillarte. Es para recordarte que hasta en la derrota hay belleza». La orquesta la siguió. Camila comenzó a moverse, sola, sin pareja, sin miedo. Cada paso era un hilo de luz sobre el mármol. Cada giro, una plegaria. El público la miraba fascinado. Nadie había visto bailar así. El vestido negro se abría y cerraba con cada movimiento, como el vuelo de un cuervo en el amanecer. Alejandro se quedó inmóvil. Por primera vez en su vida, comprendió lo que era el arte. Una verdad que te desarma aunque no la entiendas. Su pecho ardía, no de rabia, sino de vergüenza y de admiración. Cuando la música terminó, Camila se quedó quieta, con la cabeza inclinada, respirando despacio. Los aplausos no se hicieron esperar. No fueron gritos ni vítores, sino un aplauso largo, respetuoso, lleno de amor. Y en medio de aquel aplauso, Alejandro bajó la cabeza. No porque se lo exigieran, sino porque, por primera vez, lo sintió justo. En esa inclinación silenciosa, sin palabras, comenzó el primer acto de su redención. Los aplausos se apagaron lentamente, dejando en el aire una calma espesa, como si el tiempo se hubiera detenido entre dos respiraciones. Camila Reyes seguía en el centro del salón, con la cabeza inclinada, el pecho subiendo y bajando al ritmo de su respiración agitada. La luz dorada de los candelabros la envolvía, dándole un aire casi sagrado. Nadie se atrevía a hablar, nadie quería romper el hechizo. Pero entonces la voz de Alejandro Valdés volvió a sonar, baja, temblorosa, más humana que nunca. «No», murmuró, dando un paso al frente. «No puedo dejar que termine así». Camila alzó la vista, sorprendida. Alejandro avanzó unos pasos más, con la mirada perdida, el rostro desencajado. El salón entero lo observaba, expectante. «Toda mi vida», dijo, con voz quebrada, «me enseñaron que el poder es respeto, que el dinero compra admiración. Pero hoy he visto algo que no se puede comprar». Su voz resonaba entre las columnas del gran salón imperial, vibrando con una sinceridad que pocos esperaban. Los invitados se miraron entre sí, confundidos, conmovidos. «No sé bailar tango», continuó, «pero si me lo permites, quisiera aprender lo que realmente significa». Camila lo miró en silencio. Por primera vez vio en sus ojos algo distinto. No soberbia, sino arrepentimiento. Y ese brillo incierto, casi infantil, la conmovió más de lo que hubiera querido admitir. Alejandro se acercó un paso más, sin tocarla, sin atreverse siquiera a mirarla directamente. «Esta noche», dijo, «tú me has enseñado más sobre la vida que todos los libros que leí y todas las copas que levanté. Yo te quise humillar, pero fuiste tú quien me mostró quién soy». El público escuchaba en silencio. Algunos contenían las lágrimas. Don Esteban, emocionado, murmuró: «Iete eses». Por fin,
un hombre que entiende lo que significa el arte. Camila bajó los ojos. Su corazón latía con fuerza. No era triunfo lo que sentía, ni revancha, sino una paz nueva, inesperada. Dio un paso hacia él. «Alejandro, no necesito tus disculpas», dijo suavemente. «Lo que importa es que entiendas que el respeto no se exige, se gana». Alejandro asintió despacio. «Entonces, déjame intentarlo», susurró. Y, ante la mirada asombrada de todos, extendió su mano hacia ella. No como una orden, ni como un reto, sino como una súplica silenciosa. Camila dudó un instante. Luego, sin decir palabra, colocó su mano sobre la suya. La orquesta comprendió el gesto antes que nadie y comenzó a tocar, esta vez un tango lento, íntimo, casi tierno. Él la siguió con torpeza, ella lo guió con paciencia. Sus pasos eran desiguales, pero sus miradas estaban sincronizadas. En cada movimiento, Alejandro parecía desprenderse de algo, del orgullo, de la soberbia, del miedo. El público, que al principio observaba con cautela, terminó por sonreír. Aquel tango ya no era un duelo, ni una humillación, era una reconciliación. Una historia de redención escrita con música y silencio. Cuando la melodía terminó, Alejandro soltó la mano de Camila y, sin pensarlo, se inclinó ante ella. Fue un gesto simple, pero en él cabía todo lo que no había sabido decir. El público se puso de pie y aplaudió. No por el espectáculo, sino por lo que acababan de presenciar. La victoria del alma sobre el ego. Cuando el último acorde del bandoneón se desvaneció, el silencio se volvió casi sagrado. La luz cálida del gran salón imperial envolvía a todos, transformando el escenario de la humillación en un templo de redención. Camila Reyes permanecía en el centro, con las manos aún extendidas, respirando el aire cargado de emoción. Frente a ella, Alejandro Valdés seguía inclinado, el cabello revuelto, la mirada humillada, pero limpia, como la de alguien que acaba de despertar de un largo sueño. El público estalló en un aplauso que no tenía la energía frenética de antes, sino una cadencia lenta, profunda, casi agradecida. Era el aplauso de quienes entendían que habían presenciado algo más grande que un baile. Don Esteban, con los ojos húmedos, se levantó y exclamó con voz temblorosa: «Piedes, esta noche el tango ha vuelto a ser lo que era, un espejo del alma». Camila sonrió débilmente. En sus mejillas aún quedaban rastros de lágrimas, pero su expresión era serena. No había triunfo, solo paz. Alejandro la observó desde el suelo, y por primera vez en su vida, el dinero, la fama y las apariencias le parecieron insignificantes. Lo único que importaba era esa mujer frente a él, que había destruido su orgullo sin necesidad de odio. «Camila», dijo en voz baja, alzando la vista, «si alguna vez creí entender el poder, esta noche me enseñaste que el verdadero poder es saber reconocer la verdad». Ella se acercó despacio, y el sonido de sus tacones sobre el mármol pareció marcar el ritmo de un nuevo comienzo. «No hay poder sin humildad, Alejandro», respondió suavemente. «Ni belleza sin respeto». El público guardó silencio. Algunos bajaron la mirada, conmovidos por la simpleza de sus palabras. Don Esteban se llevó una mano al pecho y murmuró: «Quietes». Su madre estaría orgullosa, muy orgullosa. Camila levantó la vista hacia los candelabros, donde la luz se reflejaba, como si el alma de su madre
la mirara desde algún rincón del salón. En su interior sintió una voz conocida, una voz de otro tiempo que susurraba: «Baila con el corazón, hija, no con los pies». «Quietes». Alejandro, conmovido, se puso de pie lentamente. No intentó acercarse más. Sabía que había líneas que ya no debía cruzar. Se limitó a inclinar la cabeza una vez más, como quien agradece una lección que dolió pero sanó. El director de la orquesta levantó su batuta y, sin palabras, ordenó una última pieza. No era un tango, sino una melodía suave, melancólica, casi celestial. Los músicos tocaron con los ojos húmedos, y el sonido llenó el salón con una sensación de cierre, de alivio. Camila giró sobre sí misma, muy despacio, una última vez. No para impresionar, ni para desafiar, solo para despedirse del pasado. Su falda se abrió como una flor oscura y, al detenerse, los aplausos se transformaron en un suspiro colectivo. Y así, entre notas que parecían hechas de memoria y perdón, la noche que comenzó con burla terminó convertida en una ofrenda. Pero cuando las luces comenzaron a atenuarse y el público empezó a salir, Alejandro se quedó en su lugar, observando en silencio, con una sola certeza: su vida, desde esa noche, nunca volvería a ser la misma. El eco de los aplausos aún flotaba en el aire cuando el silencio regresó, suave y tibio, como el amanecer después de una larga tormenta. Alejandro Valdés permanecía en el centro del salón, inmóvil, con la cabeza inclinada. Las luces, ahora más tenues, dibujaban sombras suaves sobre su rostro, revelando algo que nadie había visto en él hasta esa noche: vulnerabilidad. Frente a él, Camila Reyes respiraba despacio. La intensidad del momento se había disuelto, dejando una paz melancólica en su pecho. La gente comenzaba a moverse, pero sus miradas seguían clavadas en ellos, como si temieran romper el hilo invisible que unía a ambos. Alejandro levantó la vista con dificultad. Su voz, apenas un murmullo, se perdió entre los últimos acordes del bandoneón. «Camila, nunca creí que una sola noche pudiera cambiar tanto». Ella no respondió de inmediato. Lo observó con calma, con esa mirada que ya no juzgaba, solo comprendía. «El cambio», dijo finalmente, «no ocurre en una noche. Pero a veces una noche basta para que empiece». Alejandro asintió despacio. Sus labios temblaron y, sin pensarlo, dio un paso hacia adelante. Se inclinó ante ella, no como un gesto teatral, sino como un acto de respeto genuino. «Gracias por recordarme quién quiero ser». El público, silencioso, entendió la magnitud de ese gesto. En el rostro de Camila apareció una sonrisa leve, una que no celebraba la victoria, sino el perdón. Esa noche, en el gran salón imperial, no había ganadores ni vencidos, solo dos almas que, entre notas de tango, habían aprendido lo más difícil: reconciliarse con la verdad. El salón comenzaba a vaciarse lentamente. Las luces descendían una a una, y el murmullo de los invitados se confundía con el sonido lejano de una guitarra callejera que llegaba desde la plaza cercana. Afuera, Guadalajara respiraba tranquila, con el aroma de la noche mezclado con el de las flores de azahar que el viento arrastraba desde los patios. Camila Reyes permanecía de pie, junto a una de las columnas del gran salón imperial, observando el reflejo tenue de las lámparas en el mármol. La emoción aún le temblaba en el cuerpo, pero su corazón estaba en calma. Por primera vez en muchos años, sentía que había hecho las paces con su pasado. El nombre de su madre ya no le pesaba como una carga,
sino que brillaba dentro de ella como una llama serena. A unos metros, Alejandro Valdés se acercó despacio, sin el aire de superioridad de antes. En su mano llevaba 2 copas. Le tendió una sin hablar, y ella la aceptó con una sonrisa leve. Brindaron en silencio. No había promesas ni explicaciones, solo gratitud. «Mi madre solía decir que el tango se baila para sanar», murmuró Camila, mirando el vacío del salón. Alejandro asintió, con una sinceridad nueva en su voz. «Y esta noche lo hiciste. Sanaste algo que todos aquí habíamos olvidado». Camila miró hacia la puerta abierta, donde la luna iluminaba la calle empedrada. En el aire quedaban aún ecos de música, de redención, de humanidad. Y por un instante, Guadalajara pareció detenerse, respirando con ellos, como si la ciudad también hubiera aprendido a perdonar. La música se había apagado, pero el eco del tango seguía latiendo en el corazón de todos. Camila Reyes salió del gran salón imperial con paso tranquilo, dejando atrás las luces y los murmullos. Afuera, el aire nocturno la envolvió con suavidad, la luna brillaba sobre los tejados de Guadalajara, y el sonido lejano de un bandoneón callejero acompañaba sus pensamientos. Caminó despacio por la avenida adoquinada. El viento jugaba con los mechones sueltos de su cabello y, por primera vez en mucho tiempo, respiró sin miedo. Aquella noche no había sido una venganza, sino una liberación. Había enfrentado el peso del pasado, la humillación y la soberbia ajena, y lo había transformado en algo puro. Arte, dignidad y perdón. Alejandro Valdés, detrás de una de las ventanas del salón, la observaba marcharse. En su rostro había tristeza, pero también esperanza. Había comprendido que la grandeza no nace de la riqueza ni del poder, sino del valor de mirar dentro de uno mismo y reconocer los errores. Esa noche dejó una lección para todos los presentes. El verdadero triunfo no es humillar al otro, sino encontrar la fuerza de perdonar. La dignidad no se grita, se demuestra. Y el arte, cuando nace del alma, tiene el poder de redimir incluso los corazones más endurecidos. Si tú hubieras estado allí, ¿habrías tenido el valor de perdonar a quien te humilló? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete y compártela para que más personas recuerden que, a veces, basta un solo baile para cambiarlo todo.